Buenas, aquí estamos otra vez en otro de nuestras entrevistas para conocer las voces detrás de y estamos junto a Irene Miras. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo andas? Hola, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues tan ricamente. Si no sabéis de quién estamos hablando, que sepáis que estamos con la voz de Ochako en My Hero Academia, con Tabi Tabi en Toy Story 4, bueno, también con Hailey Steinfeld en Bumblebee también y otros Ujú. tantos. Y Sí, alguno así que me deje que quieras destacar, así grandote. bueno, así, Dark, Martha de Dark, que Dark Hombre, me gusta muchísimo. cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues un poco así para conocerte un poco mejor, me gustaría saber, ¿siempre pensaste ser actriz de doblaje o actriz en general Ujú. o te salió? Pues en realidad no lo había pensado de pequeña. La cosa es que yo desde pequeñita empecé a hacer cosas de doblaje porque, bueno, mi madre se dedica, es actriz de doblaje, Rosa Guillén, y lo típico que decían, no, necesitamos niños para Barrio Sésamo y los Teletubbies y esas cosas. Y yo pues, bueno, mi madre me llevó y yo me lo pasaba súper bien, o sea, a mí me gustaba muchísimo y realmente era como un juego. Yo iba ahí y hacía lo que decían, va, pues ahora tenéis que decir no sé qué, lo otro. Y a mí me gustaba muchísimo, pero claro, no me llegué como a plantear luego a la larga dedicarme a ello, porque estuve unos años que no estuve haciendo. Y bueno, años más tarde como que me reenganché un poco, además hice interpretación como de imagen, digamos, de Ujú. actriz y todo, y ya pues acabé como reenganchándome a todo este mundo. ¿Y también eras de las que practicabas en casa antes de dedicarte profesionalmente a esto? Bueno, tuve la suerte de verlo mucho también, o sea, Claro. muchas veces acompañaba a mi madre en verano, lo típico, ¿no? Mm. Que un día colgado ahí, pues me decía mi madre, va, pues vente conmigo. Entonces, hacía mucha sala, ¿no? Digamos, estaba allí viendo cómo lo hacían y claro, me iba, sin ser yo consciente, me iba súper bien pues para fijarme en los tonos, porque realmente me podía estar ahí horas viéndolo, me gustaba un montón. Entonces, mira, tuve la suerte de, quizás no de practicarlo directamente en muchas ocasiones, pero sí de ver cómo se hacía. Entonces, claro, eso era guay, Y eso de que tu madre molaba. también ponga voces y demás, ¿no te resultaba raro a veces cuando lo escuchabas en algún sitio que había trabajado? Sí, a mí, bueno, a mí me parecía súper guay, pero claro, a veces me acuerdo siempre mucho de una vez que fuimos a una fábrica de yogures Danone ¿Mm? y nos pusieron un vídeo interactivo y la voz del yogur era mi madre. Y yo estaba ahí, que lo estaba viendo y era como, no puede ser. Y claro, a mí me encantaba realmente, era como, no sé, lo recuerdo como, se me hacía raro, pero a la vez, eh, no sé, no la identificaba directamente, era como que para mí pues estaba haciendo, yo qué sé, se hacía de una niña, Claro. pues no pensaba, bueno, es mi madre, ¿no? Es como que, pero me gustaba un montón, creía que era súper guay. Sí. Qué bueno. Y ahora ya ahora ya estás trabajando habitualmente de actriz de doblaje y esas cosas. Ujú, ¿Cómo has llevado un poco este año que hemos llevado todos fatal? Que hemos tenido que estar en ujú. casa y eso, a nivel de trabajo y eso, ¿qué tal has estado? Bueno, claro, en los meses que estuvimos cerrados en casa, pues no se podía hacer nada Mm. porque, claro, no podíamos ir a los estudios y, claro, allí como mucho, si alguna vez caía, pero claro, era más alguna locución de alguna cosa, pero es que Ujú. igualmente no es comparable porque no tienes ni director ni técnico. Bueno, en locuciones muchas veces no hay, pero es un lío y Ya. además que uno mismo no tiene los conocimientos técnicos ni no para hacer estas cosas. Entonces, claro, era un poco como a ver qué va a pasar, cuándo se va a poder reactivar eso, pero tuvimos mucha suerte porque, claro, dentro del sector así más artístico fuimos de los primeros Claro. en empezar y, claro, la suerte que tenemos es que al ser como con salas que se podían poner pantallas, hacíamos como, bueno, seguimos haciendo todo el protocolo de desinfectar, pues claro, Mm. pudimos reincorporarnos antes. Y se ha notado en general este año, han habido como subidas y bajadas de trabajo, ¿no? Pero Sí. las bajadas han sido como más fuertes, ¿no? Digamos, o más longevas un poco. Pero dentro de lo que cabe, yo siempre lo digo, que
no nos podemos quejar dentro del sector así más artístico porque pienso en músicos o actores o actrices que solamente hacen imagen, pues claro, es otro mundo mucho más complicado. Además que para el espectador la sensación que da es que aunque las producciones españolas se hayan parado un poco, las series y las películas siguen viniendo a raudales. O sea, sí, ¿tú crees que claro. también a nivel de televisión y eso, que hay un montón de contenido, un montón de plataformas y entonces, pues, ¿has notado un poco el aumento de trabajo en ese aspecto? Bueno, ya lo habíamos notado mucho también antes, ¿no? De la pandemia, porque realmente era todo esto de las plataformas ha hecho que crezca un montón la oferta y, digamos, es que hay series, películas a Claro. punta pala, ¿no? Pero claro, sí que pasa un poco que como se paró, pero la gente lo que hacía era consumir más, pues era como que todo corría prisa y al volver tuvimos como mucho trabajo de terminar cosas, de cosas que habían quedado colgadas, de tal, ¿no? Claro. Pero claro, luego también llegó el parón de que habían parado producciones y demás, y eso pues, no, claro, no estaba terminado. Pero sí que es verdad que dentro de lo que cabe sigue habiendo trabajo por eso, porque se intenta crear mucho contenido, porque la gente... Claro, no puedes ir al cine, casi, no puedes ir un mes sí, el siguiente no. Claro. Luego el teatro también, pues ¿qué haces? Pues te quedas en tu casa viendo Netflix, yo qué sé, HBO, sí. ¿Tú has sufrido mucho el maltrato de los actores de doblaje que os ponen a lo mejor solo los ojos del actor al que tenéis que doblar o cosas de esas que no os dejan ver nada de lo que tenéis que doblar? Bueno, alguna vez sí. Bueno, lo típico de las rayas y que tienes a veces que imaginarte la boca, porque me pasaba mucho también con una serie, la de Deuce para HBO, que la B de HBO siempre caía en todas las bocas. Era como que no, decías, yo no sé esta B, pero cae siempre en las bocas. Y sí, así quizás lo más heavy, ¿no? Fue hace mucho que hice una prueba para Star Wars y claro, no vi nada. O sea, me decía, no te podemos decir para qué es. Luego más tarde supe que era para eso, pero no se veía nada, solo la boca. Y decías, ¿pero qué está pasando? Y claro, entonces el director te tiene que poner en un contexto brutal porque no ves nada, ¿no? Es como, pues mira, aquí está pasando esto, tal, o se supone que estáis huyendo, pero tampoco te puede decir de qué, porque no es... Entonces a veces es un poco hacer malabares, porque dices, bueno, entiendo que no quieran que se difundan las imágenes, pero claro, ¿cómo vas a hacer Claro, un ¿cómo puedes trabajar? trabajo? Claro, es un poco contraproducente, pero bueno. Y luego, trabajo de videojuegos, ¿has hecho algo de doblaje de videojuegos? Porque también es un negocio de Sí, naranja brutal. ya. ¿Qué tal? ¿Cómo La llevas verdad es eso? que alguna cosa he hecho sobre todo para Nintendo, pero más tipo juegos un poco como lo típico del Nintendo Games y estas cosas. Y sí que he ido haciendo, hice hace poco uno, pero creo que todavía no se puede decir, que claro, esto Bueno, tampoco sé cuándo salen y claro. así, pero aún no he hecho mucha, he ido haciendo cositas siempre, pero ningún videojuego que digas súper, no sé, Bueno, pero bestial de o... todas maneras el doblaje en videojuegos avanzó una barbaridad. Antes yo recuerdo que eran muñecos estáticos que básicamente Claro, no. parecían teleñecos. Es Entonces que, ahora es que ya los videojuegos parecen series, ya sí. casi, o sea, es una pasada. De Sí, hecho, sí, ahora sí. incluso te sincronizan la boca con el doblaje que están haciendo en algunos videojuegos. La boca Ah, de los sí. personajes, sí, sí, en los últimos está sincronizada la boca con el audio que están poniendo, el Claro, idioma que no es sea. que ahora ya son como series, películas, es una pasada. A mí la Claro. verdad es que me gustaría mucho ir haciendo cosas así de videojuegos porque es eso, hay muchísimos y no sé, es como mola, o sea, me gustaría, la verdad. Pero supongo que también sé que muchos, es que claro, no sé muy bien cómo funciona, en el sentido que sé que también muchos están en Madrid, algunos por aquí, no sé muy bien. Claro. Pero bueno, veremos, yo sí, ojalá. Pero ahora que decíamos así de animación y eso, tú también como has doblado precisamente anime y también animación en 3D y Ujú. eso, ¿qué te gusta más? Porque ahora ya la animación no es como, bueno, por ejemplo, el anime también son bocas que hacen así casi siempre. O yo qué sé, Tabi Tabi en Toy Story.
pues tampoco tenía, o sí, sea, podías tener más libertad, ¿no? De decir lo que quisieses como quisieses, pero a lo mejor sí. con acción real te atas más, o cómo lo ves. Bueno, es que claro, depende mucho también de la animación, como dices, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Toy Story o este tipo de animación sí que están como sincronizadas las Mm, bocas, ¿no? Con el actor, que lo hacen, supongo, con todo esto que ponen como los puntitos. sí. O sea, la boca realmente está hablando, ¿no? Ujú, Luego hay otras que como que son más como el anime, que es como ujú. más en bloque Claro. a veces. Y es más difícil, bueno, es que quizás hay que dejar como a veces un pelín más largo de lo que Ujú, sería o no, pero como también la forma de hacerlo, o sea, con personas o el anime es como muy distinto, o sea, el nivel de energía y todo normalmente es como mucho más arriba, mucho claro. más, Más exagerado sí, todo, ¿no? Más sí, extremo. entonces, no sé, ya es como otra forma de hacerlo y realmente no te sabría decir qué es más, qué me has preguntado, más difícil o No, más... que igual te gusta más, si acción real, Ah, animación, ese tipo de cosas. buah, es que depende mucho de lo que sea, porque es que hay cosas que, algunas animaciones que es que me encantan Mm. y hay otras también que hago así de series, digamos, de personas y que es que no sé, esto depende, ¿sabes? Porque me gustan las dos cosas, la verdad. Es Bueno, y como, comentabas también que estabas ahí encantada con tu personaje en Dark. ¿Es porque eres muy sí. fan de la serie o porque te gustó mucho trabajar bueno, con ella? Bueno, es que claro, yo cuando hice la primera me pareció interesante Mm. y claro, mi personaje, no sé si has visto Sí, Dark, ¿lo sí. has visto? Es complicada. Vale. Bueno, en la uno tampoco hay muchos personajes, entonces tampoco tiene mucha relevancia, ¿no? Y me interesó y me gustó la serie, pues también porque, claro, era de las primeras veces quizás que se empezaban a hacer como cosas que no fueran tan americanas. O sea, Mm. Netflix y todo esto también ha permitido que lleguen muchas cosas que no son solamente Claro. americanos, es como de todo el mundo. Entonces, me parecía también guay como una serie así alemana y claro, vi la primera temporada y me encantó. Entonces me hice fan Ujú. y Sí. ya para la segunda era como que, bueno, claro, tenía un gran dilema porque yo no quería hacer, o sea, yo le decía, Qué drama eso. cuando llegaba ahí, sí, Claro. era como que le decía a Ángel, que era el director, como, es que yo no quiero spoilers, me decía, pues hija, te las tendrás que Pues, comer porque es que, ¿qué vas? Pero me hice como fan y por eso me gustaba tanto. Me ponía súper nerviosa cuando tenía que ir a doblar y todo, a ver qué iba a pasar. en general eres muy crítica con tu trabajo. Te escuchas y dices, ay, esto o esto otro. Bueno, ahora lo llevo un poco mejor, o sea, sí que no puedo evitar como verlo y decir, uy, esto lo hubiese hecho más así, esto más asá, ¿no? Pero con el tiempo también te acostumbras un poco. Al principio no podía, no podía como concentrarme y veía todo el rato, esto no, esto tal, esto cual. Ahora me he relajado un poco más, pero igualmente sí, me cuesta como estar viendo algo y no salirme, ¿no? Un poco, pero Entonces, las cosas sobre las que has trabajado, ¿prefieres verlas en versión original o te las ves y dices, pues bueno, pues depende, normalmente es que depende muchísimo, pero si veo series o algo así en las que he trabajado, normalmente sí que las veo dobladas, así ujú, me gusta, o si yo qué sé que ha trabajado alguien y tengo muchas ganas de ver su trabajo o lo que sea, sí. Mm, Depende mucho también, porque a veces sí que he visto cosas en versión original, pero tengo que estar mucho más concentrada, obviamente, porque ujú, no tengo como el suficiente, hablo de inglés solamente, sí, sí. porque Ujú. en otras no sé, ¿no? En otros idiomas, pero claro, hay días que a lo mejor digo, es que no puedo estar, quiero ver algo tranquilamente, no quiero pensar en nada, pero Claro. depende un poco del mood, pero sí, normalmente versión depende, sí, Depende, según te dé el sí, día. depende bastante, sí. ¿Crees que hoy en día está habiendo un poquito un repunte de destacar bueno, vuestro trabajo, el actor de doblaje en el cine? Porque hasta hace unos años eras los completos olvidados, lamentablemente, de Ujú. todo esto. ¿Crees que poquito a poco está cambiando eso o todavía le cuesta?
Pues justamente lo pensaba hace poco, que me da la sensación que en parte sí. O sea, yo lo pienso mucho, por ejemplo, en cuando yo era pequeña y pues hacía mi madre y todo eso. Claro, yo era bastante fan, o sea, me gustaba mucho todo este mundo porque, bueno, lo vivía quizás más de cerca y me gustaba mucho, tenía como mucha admiración. Y claro, nadie eh, pensaba o, no sé, reparaba en el hecho de que alguien había puesto la voz a ese actor o actriz americano o de donde fuese, e incluso siempre sistemáticamente se tendía un poco a como infravalorarlo, decir, bueno, es que esto es un poco tal, ¿no? Y ahora es verdad que sigue pasando a veces, ¿no? Pero también me da la sensación que como que se valora un poquito más, que ya no es tan a veces sistemáticamente decir esto es una mierda o no sirve para Claro. nada, sino que hay gente como que lo valora o dice, bueno, es un trabajo, es también una dedicación ponerte allí y entrar en la piel de ese personaje, interpretarlo. Entonces, a mí me da la sensación que un poquito sí que ha cambiado, un poquito. Poco a No poco, ¿no? sé, Todavía le cuesta. no sé hasta qué punto, porque sí que es cierto que a mí me choca o, no sé, a veces verlo en otros países, que sí que hay como el papel del actor de doblaje o la actriz de doblaje sí que se destaca más. Ujú. Y claro, lo pensaba mucho también porque fui bastante tiempo yendo a Italia y demás, y allí Oh. como que está un poco más valorado. Y siempre me Ujú. sorprendía y decía, bueno, es que ¿por qué no? ¿No? Aquí era un poco la cosa esta de, no sé, quizás sí, un poquito. Así, a ver. Por el otro lado, ¿qué opinas de esta tendencia también que está viendo mucho en la animación de empezar a incluir voces conocidas, en el sentido de gente que es famosa en pantalla, que se le Ujú. introduce algún papel en doblajes, ¿no? O sea, ¿qué te parece todo eso que se suele hacer? Que suele ser una cosa de marketing o lo que sea, pero a veces se le va un poco de la mano. Sí, Ujú. pues a ver, yo la verdad nunca me ha gustado, o sea, desde pequeña como que Claro. lo tenía muy tachado porque, claro, yo como niña no podía evitar no fijarme, ¿no? En los doblajes, en los tonos, era Mm. como, bueno, o enseguida pensaba, ah, esta voz es la de no sé quién o tal. Entonces me acuerdo de alguna película que había ido a ver de pequeña, que es que no sé, lo veía y pensaba, pues, me salía, porque era como que no me creía lo que estaba escuchando o que no Mm. pegaba. A ver, yo creo que en general a veces no me parece una mala idea siempre y cuando, tampoco lo que me parece normal es que a lo mejor digan, va, pues vamos a poner esta persona, le vamos a pagar muchísimo más o lo que sea Sí. para obtener un resultado que es peor la mayoría de las veces. Mm. Y claro, es como que esto en parte muchas veces también desvaloriza el doblaje, porque la gente va a verlo y dice, ¿esto qué es? Esto, ¿sabes? Y a lo mejor se llevan una imagen sesgada Mm. de lo que es o de la gente que se dedica realmente. No digo que no se pueda hacer, porque hay de todo, es que también depende del famoso al que pongan, que yo qué sé, tú me dices Mm. Shrek, estaba Correcto. maravilloso el doblaje, o sea, Sí, estaban increíbles, entonces no te diría que eso es un... claro. Pero claro, igual si pones a alguien que no sé, que es un cantante, que es un humorista, quiero decir que no es actor o lo que sea, pues es Sí. más difícil muchas veces, ¿no? Porque además el, se tiene que hacer rápido, ¿no? La persona no tiene un tiempo de aprender a hacerlo, Mm. tal, es como, bueno, tengo que acabar esta peli, ¿no? El director Bueno. en un mes, pues tengo X sesiones con esta persona y hay que hacerlo. Y Mm. claro, esa persona a lo mejor no se ha puesto delante de un micro nunca. Y Claro, claro, claro. hazlo bien. Es que es difícil, no sé, Sí, ¿no? O sea, realmente. hombre, porque hay veces que hay doblajes que sí que están, como tú dices, por ejemplo, el REC, que habrán tenido su preparación, su estudio, lo que sea, Ujú, pero yo puedo entender, ¿no? El famoseo como marketing, pero a lo mejor a nivel de poner un equipo entero de doblaje a gente que no ujú. se dedica profesionalmente al doblaje puede ser una cosa un poco regulinchi, ¿no? Sí, O sea, muchas y veces sí. claro, pero luego también lo que se ha visto estos tiempos, como tú decías, que había un atasco de doblajes con el tema de la pandemia y esas cosas que se había por no haber Ujú. podido estar trabajando.
sí que noto que el nivel de la calidad del doblaje en plataformas se sigue manteniendo o a veces está cuidando más la inmediatez de tenerlo todo ya antes que de darle un poquito de mimo. Hombre, creo que todo este ritmo sí que está obligando un poco, ¿no? A hacer las cosas a una velocidad a veces que no debería ser, porque sí que es un poco a veces fábrica, ¿no? Claro. Da la sensación para según qué. Y bueno, en general se sigue haciendo un poco como se hacía antes de la pandemia, quiero decir, en cuanto a ritmo, porque las series es un poco frenético, pero claro, es verdad que hay tanta oferta que yo creo que a veces dices, bueno, quizás que no salgan tantas cosas, no solo a nivel de doblaje, sino de películas, porque claro, está muy bien tener mucha variedad, pero a veces crear tanto, o sea, mejor hacer un poquito menos, pero igual poderlo cuidar más, ¿no? Que no hacer un volumen de cosas exagerado y tener que hacerlo ahí corriendo. Y claro, luego también si tienes más tiempo para, no sé, eso que llegas un día y dices, porque también hay series que a lo mejor pues haces un capítulo por semana y tienes más tiempo, o una película y puedes como estar más rato, hombre, pues hay diferencia. Y tú también como que puedes meterte más y no sé, creo que es más guay también. Sí, eso sí. Sí. Y bueno, eso sí, ¿crees que también toda esta afluencia de, bueno, ahora mismo por la pasión del doblaje, porque además hay mucha gente que empieza en YouTube, empieza haciendo fandubs y cosas de esas, está permitiendo un poquito entrar a nuevas generaciones de actores de doblaje? Yo creo que sí, o sea, creo que es muy guay porque hace como que haya más visibilidad en general de nuevas voces, nuevas gente joven. Creo también que el hecho de que haya una escuela en Barcelona ahora, bueno, hablo de la escuela de doblaje, también hay, es que soy horrible, ahora no sabré decir en plan, la ICAT, no, ICAT, bueno, ya hay la de catalán y digamos la escuela de doblaje también, y hay algunas otras, pero bueno, que la escuela de doblaje de Barcelona también pienso que es muy guay porque el hecho de que tus profesores sean directores en activo es una posibilidad real de poder entrar. Claro, todo eso antes no existía o como mucho me da la sensación que sí que se ha abierto un poco. Claro, a ver, obviamente en el caso de hacerlo por escuela tienes que tener el dinero para pagarlo, ¿no? Que eso ya es un hándicap de entrada, pero sí que me da la sensación que se está como abriendo un poco más a las voces jóvenes para escuchar, probar, porque como ahora con todo el tema este de que todo es tan confidencial, no se puede ir a hacer sala y todas estas cosas, que antes igual era la forma, quedarte allí horas haciendo sala y que algún día alguien dijese, va, te pruebo, ¿no? Pues yo creo que sí, que es guay porque incluso la gente puede comprarse su mini equipo, grabar cositas, tener algunas demos y poderlas enviar. Antes no tenías un micrófono en tu casa para grabar cosas o para practicar. Entonces yo creo que sí, que eso está guay porque es como que abre un poco también. Sí, ¿no? Poquito a poco va habiendo un Para que relevo ya, ¿no? Generacional en algunas sí, cosas. sí, Bueno. es guay eso. Bueno, pues yo ya para ir terminando, te iba a hacer la última pregunta, que no te la voy a hacer yo, te la va a hacer tu compañero Mar Gómez, que te dejó grabada una pregunta para ti. Y es Vale. la idea es que vamos a hacerle pregunta encadenada, después tú dejarás grabada una pregunta para el siguiente invitado, a ver quién es, y nada, pues Vale. te dejo con él. ¿Guión en papel o en iPad? Esta es mi pregunta. Pues a ver, yo reconozco que a mí el papel me gusta mucho, pero soy, o sea, cuando tengo un papel lo destrozo, empiezo ahí a hacer un montón de anotaciones y a veces es como, me he pasado. Diría papel, pero por costumbre, pero reconozco que el tema iPad, si se puede escribir, está guay en cuanto a ahorrar, pero si tuviese que decidir por costumbre, papel. Aunque sea muy poco ecológica la opción, que por eso está bien que haya un poco este cambio, poco a poco. Muy bien, Irene. Pues nada, yo entonces me queda darte las gracias de verdad por este ratito, que lo he pasado muy bien, A ha sido ti. muy educativo. Así que nada, pues ya nos vamos escuchando por ahí, que ya a ver dónde Sí, podemos escuchar después.
Así que nada, Muy una vez bien. más, muchas gracias y buenas tardes y todo eso. Gracias a ti. Un abrazo, chao.